conquista la promesa de Dios. El tema que hoy voy a tratar justamente es eso. Diga conmigo, tierra de valientes. Amén. El tema que vamos a tratar hoy se gana con hombres y mujeres valientes. Valientes. Amén. Entonces hay que tener valor. Cuando hablamos de valentía no nos referimos tal vez a ser iracundos, a tener energía para hablar. Amados, la valentía es cuando sabes hacer lo correcto en el tiempo correcto. La valentía implica determinación. La valentía implica hacer las cosas y hablar cuando debes de hablar. Nuestro máximo ejemplo en valentía fue Jesús. Hay momentos que tuvo que hablar y hay momentos que tuvo que callar. Y los que queremos conquistar la promesa, nosotros estamos buscando conquistar la promesa de Dios. Recordarles que la promesa no solamente implica un área geográfica, un lugar territorial. La promesa, recuerda, y quiero que entiendas eso, la promesa puede ser un hogar saludable. La promesa puede ser una familia unida. La promesa puede ser la carrera que estás buscando. La promesa puede ser la esposa que estás conquistando. La promesa puede ser el esposo que estás conquistando. La promesa puede ser el ministerio, el llamado que Dios te ha dado. La promesa puede ser ese hijo o esa hija que aún no llega a los caminos de Dios. En otras palabras, la promesa es el lugar donde desarrollas tu máximo potencial, es el lugar donde vas a tener paz, donde vas a tener tranquilidad y donde vas a tener a Dios de tu lado. En esta oportunidad quiero rescatar dos frases del libro de la conquista. El libro de la conquista que estamos estudiando es el libro de Josué. Y en el libro de Josué, en el capítulo 1, hay dos palabras, mejor dicho 4, pero que se recuerdan dos fuertes, que se repiten 5 veces. Dice, esfuérzate y sé valiente. Esforzarse y ser valiente. Mira, esforzarse y ser valiente no significa no tener miedo. Escúchame esto, esforzarse y ser valiente no significa que no tienes miedo. Yo estaba leyendo, sí, efectivamente todo este capítulo y efectivamente hay 5 versículos donde se repite la misma frase, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué crees que le dijo Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente? ¿Porque no tenía miedo o porque tenía miedo? Lo más probable es porque él tenía miedo. Por eso es que insistía, esfuérzate y sé valiente. Dile al que está a tu costado, esfuérzate y sé valiente. Y lo más importante y lo bonito de la palabra de Dios es que nos manda a hacer algo, pero acompañado de la instrucción hay una promesa para nuestras vidas. Acompañado de la orden hay una recompensa para nuestras vidas. ¿Y sabes qué? ¿Por qué le dijo Dios al pueblo, esfuérzate y sé valiente? Porque hay un propósito en la acción que tiene que ejecutar la persona que se esfuerza y es valiente. Y hoy en esta mañana te quiero hablar de 5 propósitos por el cual Dios quiere que te esfuerces y seas valiente. Cuando hablo de propósitos, hablo de un objetivo hacia donde quieres llegar. Hablo de la razón de ser por la cual Dios te trajo o por la cual Dios te llamó. Y el primer propósito por la cual debemos ser esforzados y ser valientes a pesar de las adversidades, a pesar de las circunstancias, a pesar de la situación difícil, hoy el Señor te dice, esfuérzate y sé valiente. Si esa palabra bien fue para Josué, pero recuerda que todo lo que está escrito, todo lo que Dios permitió que se transcriba en la Biblia es porque nos sirve para nosotros. Y la primera instrucción lo encontramos en Josué 1:6 de la Nueva Biblia Viva. Y quiero compartirte este versículo y dice lo siguiente: esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué?
A ver, diga conmigo, ¿por qué? Ahí vas a encontrar la respuesta. Mira, ¿por qué te debes esforzar y ser valiente? Entonces dice, porque tú dirigirás a este pueblo con éxito y conquistarán toda la tierra que prometí a sus antepasados. ¿Para qué debemos ser valientes? Para conquistar. Todo aquel que quiere conquistar su promesa, todo aquel que quiere conquistar la promesa de parte de Dios, todo aquel que quiere ver a su familia rendido a los pies del Señor, tiene que ser valiente. Tienes que tener valentía para conquistar. Tienes que tener ese valor, ese carácter, esa decisión, esa determinación para conquistar lo que Dios te ha prometido. Y es por eso que el primer propósito por el cual Dios dice, esfuérzate y sé valiente, es para conquistar. Anota eso, puedes tomar nota. El primer propósito por el cual Dios te dice que te esfuerces y seas valiente es para conquistar. La Biblia nos enseña que para tener éxito en nuestra vida, para tener éxito en cualquier área de nuestra vida, debemos ser esforzados y valientes. Y quiero rescatar esto, lo que dije al inicio. Cuando uno es valiente, no significa que no tengas miedo. Valiente es aquel que a pesar del miedo, valiente es aquel que a pesar que sabe que es difícil, vence y conquista el miedo. Tú tienes que conquistar tu miedo. Yo no sé qué miedo tienes. Yo no sé qué temor tienes en alguna área de tu vida. A lo mejor tienes miedo de algo. Yo quiero que puedas pensar en algo que quizás te está preocupando. Pero déjame decirte en esta tarde que ese miedo se va en el nombre de Jesús, porque tú lo vas a conquistar a ese miedo. No permitas que el miedo te conquiste. Mira, voy a rescatar una frase de Nelson Mandela. Nelson Mandela fue un hombre que luchó por la paz, un africano, y dijo lo siguiente: valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. ¿Me entiende? Valiente no es aquel que no tiene miedo, sino aquel que conquista su miedo. A que a pesar de la situación complicada, tú sigues adelante. A pesar de que haya oposición, tú sigues adelante. Y esto me recuerda a un pasaje en Mateo 11:12 que dice lo siguiente: desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos ha sufrido oposición, ha sufrido violencia. ¿Qué tú crees que allí no había objeción, no había oposición, que solamente es de estos tiempos? En todos los tiempos ha habido obstáculos para hacer el propósito de Dios. Sin embargo, me gusta este verso porque dice: solamente los violentos. Y en este contexto, violencia significa esfuerzo, significa perseverancia, significa valentía. En otras palabras, solamente vamos a avanzar en los caminos de Dios cuando somos esforzados y somos valientes. Es que es difícil, amado. Imagínate, Josué fue uno de los que fueron de los 12 espías. Josué y Caleb fue uno de los 12 espías. ¿Acaso ellos no vieron a los gigantes en Canaán? ¿Acaso ellos no vieron a los hijos de Anac? ¿Acaso ellos no vieron una ciudad fortificada? ¿Acaso ellos no vieron una ciudad impenetrable? Obviamente que eran humanos y tenían miedo, pero ellos sabían, como lo mencionó Caleb, si a Dios le agrada, Él nos dará la tierra que nos ha prometido. Eso significa valentía. A lo mejor mañana no tienes que comer, pero déjame decirte en el nombre de Jesús que Dios está contigo. Tu problema puede ser grande, tu necesidad puede ser grande, pero más grande, más poderoso es el Dios en quien creemos, que eso es grande a comparación de tu problema. Tu problema no es nada. Dile que está a tu costado: tu problema no es nada. Tu problema de salud no es nada. Dile que está a tu costado. Tu necesidad no es nada. Más grande es mi Dios, que está contigo y va donde quiera que vayas.
Amén. ¿Cuántos tienen miedo de salir a tocar puertas? ¿Cuántos tienen temor? Alguna vez yo también he tenido miedo de tocar puertas. Yo cuando quería predicar tocaba una puerta de miedo, plin, plin, y decía entre mí, que no salga nadie, que no salga nadie. Y no salía. Me iba contento. Pero ¿sabes qué? Eso es obra del miedo. Ahora, me gusta, me apasiona ir a tocar puertas. Me gusta estar tocando, aunque me digan lo que me digan, porque no me dicen a mí, sino le dicen al que me envió. El que se mete conmigo se mete con mi Padre. Y el que se mete con el Padre, mejor que se arrepienta, porque grande es la ira de Dios contra aquel que se levanta contra él. Amén. Entonces, no tengas miedo, dile que está a tu costado. Sal a predicar. Que crezca tu grupo de conexión. Amén. Hay que salir. El miedo se va. Diga conmigo, el miedo se va. Vamos a hacer algo bonito, ya. Como dijo la pastora al inicio, miedo, te vas. En el nombre de Jesús, aleluya. Somos valientes, dale fuertes palmas al Rey. Somos hijos del Rey. No hay miedo que pueda. No hay vergüenza que pueda. Vergüenza que tenga aquel que roba. Pero tú, un hijo de Dios, no puedes tener vergüenza ni miedo. Esfuérzate y sé valiente. Cuando tú tienes miedo, no puedes conquistar. Toda una generación de israelitas que estaban en el desierto tenían miedo. Se amilanaron, se sintieron menos, hasta cucarachas se sentían. Cuando uno tiene miedo, el miedo te paraliza. Pero si tú tienes fe en el Señor, la fe te moviliza. Dile que está a tu costado, el miedo te paraliza, la fe te moviliza. Tú tienes que tener fe. Siga adelante en el nombre del Señor. Entonces, ¿para qué debemos ser valientes? Número 1, para conquistar. Segundo pasaje donde se evidencia que hay otra instrucción de ser valiente. Vamos, Josué 1:7, al versículo siguiente de la Nueva Biblia Viva. Dice, solamente si te esfuerzas y eres valiente, ¿para qué? Para obedecer al pie de la letra la ley que Moisés te dio, triunfarás en todo lo que hagas. Tienes que ser valiente para. ¿A cuántos nos es fácil obedecer todas las cosas? Obedecemos cuando nos gusta, obedecemos cuando me conviene, obedezco cuando me es un premio para mí, pero cuando me demanda sacrificio, me demanda esfuerzo, ahí la cosa es distinta. Y Josué fue uno de nosotros también tenía dificultad para obedecer. Por eso es que Dios le dice, esfuérzate y sé valiente para obedecer. Hay que obedecer. A veces nos gusta obedecer solamente algunas cosas, pero no nos gusta obedecer todas. Mira, cuando tú obedeces parcialmente, no vas a obtener la bendición de parte de Dios. Pero cuando tú tienes una obediencia total, sí vas a tener la bendición de Dios. A veces tenemos facilidad para poder hacer cosas que no nos manda el Señor, pero tenemos dificultad para obedecer. ¿A cuántos le han dicho que tienen que congregar todos los domingos? A mí me decían cuando recién empezaba, congrega. ¿Es fácil o difícil? Es difícil porque sabes que el día que vas a congregar llueve en tu casa y tu techo se moja, tu vereda se moja y te entretienes allí barriendo y ya no vienes a la casa del Señor. Hay oposición. El día que vas a congregar, viene tu mamá, viene tu familia y todavía se pone y te dice, hijita, justo el día que voy, tú no estás. Hay oposición. El día que vas a venir, ocurren muchas cosas. Ni pasaje tienes, por último. El día que vas a venir, empieza
El diablo pone en tu mente, oye, pero vas a ir y te van a pedir ofrenda y te van a pedir diezmo. Mejor no vayas. ¿A quién vas a obedecer? ¿A quién vas a obedecer? ¿A Dios o al mundo? Hay que obedecer aunque a veces no nos guste, porque Dios nos manda a hacer no lo que deseamos siempre, sino lo que necesitamos. Mira, ¿cuántos han odiado alguna vez? Alguna vez hemos odiado, no me digan que no, están mintiendo ustedes. Alguna vez hemos odiado, yo también he odiado alguna vez. Qué fácil es odiar, pero qué difícil es perdonar. Es de valientes perdonar. Rápidamente somos rencorosos. A quien nos ofende le odiamos, a quien nos abandonó le odiamos, a quien nos hizo algún daño le odiamos. Pero eso no es de valientes. De valientes es perdonar. Si alguien te hizo daño, si eres valiente, empieza perdonando. No importa lo que te hayan hecho, no importa lo que te hayan dicho, no importa lo que te hicieron pasar, la vergüenza, la situación. Eres valiente, perdona. Dile que está a tu costado, tienes que perdonar. Ese es de valientes. Fácil es criticar. Cuando alguien cae, empiezan los dedos. Mira, ya ves, y empiezan a criticar. Lo que tú hablas, lo que tú dices, inmediatamente salen palabras de crítica. Cualquiera critica, pero un valiente edifica. Cualquiera critica, pero un valiente edifica. Hace falta ser valiente para extenderle la mano al que está caído. Hace falta ser valiente para decirle, mira, aunque pienses distinto que yo, Dios te va a cambiar el pensamiento, porque Dios cambia la forma de pensar, la forma de actuar. Edifica en vez de destruir. Hace falta ser valiente para eso. Obedece. Es fácil murmurar. ¿Cuántos han murmurado? Está bien que digan así, nada, ninguno, porque son nuevas criaturas. De acá todos son nuevecitos, ya su vieja humanidad quedó atrás. No vuelvo atrás. Entonces, cualquiera murmura, pero es de valientes motivar a salir adelante. Cualquiera miente, pero es de valientes decir la verdad. Aunque cueste lo que cueste, tienes que decir la verdad, porque el que miente es hijo ¿de quién? El que miente es hijo de él, porque él es el padre de mentira. Amén. Cualquiera se enoja, cualquiera explota, pero es de valientes tener dominio propio. Es de valientes tener el control. Jesús decía que tenía templanza. El Espíritu Santo nos da una de las características del fruto del Espíritu Santo es templanza, dominio propio. Aunque tu humanidad quiera decir lo contrario, tú tienes que decir, quieto, loco, tranquilo, tranquilo. Suavecito nomás. Es más fácil para el mundo es más fácil para la gente seguir las corrientes de este mundo. ¿Y qué dice este mundo? Hay muchas cosas negativas, ¿verdad? ¿Qué dice este mundo? Si te engañó tu esposa o tu esposo, engáñala. Si te insultó, insúltale. Si te ofendió, oféndele. Si te pegó, pégale. ¿Qué más dice este mundo? Usa la moda. Ya no es un matrimonio hombre con mujer, sino hombre con hombre. ¿Qué dice este mundo? Las cosas fáciles. Pero ¿sabes qué? Dios te dice, esfuérzate para cumplir los principios y preceptos que está en la palabra de Dios. Si tú eres suficientemente valiente, vas a tener éxito. ¿Cuántos quieren conquistar su tierra prometida? Hay que ser valientes. Valiente para conquistar, valiente para obedecer. Aunque nos cueste, A veces invitamos a la gente y le decimos, mire, tenemos que salir a hacer una campaña evangelística. Tienes que ser valiente para estar aquí. Aunque haga frío, aunque haga calor, tienes que ser valiente. La valentía muchas veces implica salir de tu comodidad para ir en pos de tu promesa.
Solamente aquel que tiene todas las comodidades no siente que necesita nada, por lo tanto no va en busca de la promesa de Dios. Tercer punto, lo encontramos en Josué 1:9. Debemos ser valientes para agradar a Dios. Primero debe ser valiente para conquistar, valiente para obedecer, y el tercero, valiente para agradar a Dios. A ver, ¿qué nos dice la palabra? La palabra de Dios nos dice en Josué 1:9, dice lo siguiente: sí, dice sí, o sea, una contundencia, sí, no es condicional, simplemente es una respuesta. Sí, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mira, seguramente Josué estaba desanimado, estaba sintiéndose caer, estaba sintiéndose abrumado por toda la responsabilidad que venía, y tal vez estaba haciendo estaba entrando en ansiedad, en preocupación, se estaba desanimando. ¿Cuántos se han sentido así? Sobre todo los líderes que le decíamos: tienes una meta para traer al reset, una meta para la escuela, una meta para seguir avanzando en los caminos de Dios. O tal vez cuando te encontrabas invitando a tu esposo o a tu esposa para que venga a la casa del Señor, tantas veces le ha dicho: vamos a la iglesia, vamos a agradar a Dios, vamos a alabar a Dios, y tantas veces te decía no, a lo mejor ya te estabas desanimando, a lo mejor te estabas cansando. O a tus hijos le decía: ¿sabes qué, hijos? Vamos a la casa del Señor. ¿Sabe qué, hijo? Obedece, y nada, peor todavía se comportan. A lo mejor te estás desanimando, pero el Señor también esta palabra te lo da para ti. Esfuérzate y sé valiente, no temas, no te desanimes, no te desmayes. Pero ¿sabes qué? Para que tú salgas de tu desánimo, para que tú salgas de tu temor, para que tú salgas de tu preocupación, necesitas un ingrediente de fe. Para que tú salgas de tu situación adversa, necesitas un ingrediente de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es por eso que Josué estaba desanimado, estaba preocupado. ¿Y qué cosa sucedía? Tenía que decirle: Dios, oye, anímate. ¿Sabes qué? Porque tienes que agradarme con la fe. A pesar que tú dices que es difícil, das el primer paso, eso significa fe. A pesar que parezca difícil o complicado, das el primer paso, eso significa fe. Dios te está pidiendo en esta mañana, aún en medio de tu adversidad, des un paso de fe. Aunque el diablo diga no puedes, aunque el enemigo te empiece a desanimar, ya no das más, tú síguele creyendo a Dios, no te desanimes. Ya está cerca, ya falta poco para que alcances la tierra prometida. Ya falta poco para que Dios te entregue la promesa. Entonces le dice: no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. En la Biblia encontramos distintos pasajes donde evidenciamos hombres de Dios que gracias a su valentía, gracias a su esfuerzo, venciendo aún las situaciones difíciles, pudieron conquistar. José, por ejemplo, él fue encarcelado. ¿Correcto? Él fue encarcelado. Sin embargo, él seguía creyéndole a Dios. Él no se desanimaba. Él no se preocupaba y no decía acá no hay salida. Él seguía creyéndole a Dios, y es por eso que Dios le dio la victoria. Dile que está a tu costado: síguele creyendo a Dios. Dios quería que el pueblo entero entre, pero por su desánimo, por su desaliento, muchos no entraron en la tierra prometida. Y algo interesante que encontramos en estos versículos, que Dios no solamente te anima a ser valiente, Dios no solamente te acompaña para que seas valiente, sino es que Dios te respalda
en ese proceso de valentía. Dios no solo lo animó a Josué, sino que también Dios lo acompañó a Josué. Y no solamente lo acompañó, sino es que le dio la victoria. Adelantándome un poco a la conquista, ¿cuántas vueltas dieron las murallas de Jericó? 7 vueltas. Humanamente no se podía, pero en Dios todo se puede. Humanamente parece complicada la cosa. Humanamente hay enfermedades que no se pueden sanar. Humanamente hay hombres que no aceptan a Dios. Humanamente hay trabajos que tú no lo puedes alcanzar. Humanamente no puedes conquistar a la esposa para que venga a los caminos de Dios. Pero ¿sabes qué? En Cristo Jesús eres más que un vencedor. En Cristo Jesús eres más que un vencedor. Aunque el enemigo diga no, Dios te dice en esta mañana sí se puede. Solo esfuérzate y sé valiente. Con esfuerzo y valentía conquistas lo que Dios tiene para ti. Aquí hay 3 mandatos que Dios le dice a Josué. Pero mira la cuarta instrucción. Ya no es Dios hablándole a Josué, sino Josué hablándole al pueblo. Eso lo encontramos en Josué 1:14. Vamos a Josué 1:14. Josué 1:14 dice lo siguiente: en la tierra que Moisés les dio a ustedes, de este lado del Jordán se quedarán las mujeres. Repito, en la tierra que Moisés les dio a ustedes, en este lado del Jordán se quedarán las mujeres, los niños y los ganados. Pero todos los hombres, ¿qué? A ver, al momento que digo hombres valientes, todos van a decir amén. 1, 2 y 3. Pero todos los hombres valientes, amén. ¿Aquí hay hombres valientes o no? Qué bueno que haya hombres valientes. Con ellos se conquista, no con los miedosos ni con los cobardes, con hombres valientes. Dice, pero todos los hombres valientes y fuertes que haya entre ustedes tomarán las armas y marcharán al frente de sus hermanos para ayudarlos. Mira, el estar al frente de sus hermanos, el estar cuidando a sus hermanos para poder conquistar, en otras palabras, estaban sirviendo. Entonces tienes que ser valiente para servir. Para servir a tus hermanos, para servir en la iglesia, para servir a Dios, para servir en cualquier circunstancia que tenga un buen propósito, tienes que ser valiente. Entonces, Josué le dice al pueblo, miren, ustedes tienen que ser valientes para cruzar al otro lado del Jordán, mientras que aquí se van a quedar los más vulnerables, se van a quedar las mujeres, se van a quedar los niños y el ganado. Pero ustedes toman las armas y se van al otro lado a conquistar. Y eso significa servir. Hay que ser valientes para servir. Mira, todo aquel que sirve en una empresa es valiente. Todo aquel que sirve en un trabajo, así sea por un salario que recibe, demuestra valentía. Pero más valiente es aquel que sirve a Dios a pesar de la dificultad. Es más valiente aquel que viene a preparar los alimentos para recabar presupuesto para cumplir con nuestras responsabilidades. Ese es un valiente. Valiente es aquel que viene a servir en las mañanas y hace limpieza todo el templo. Valiente es aquel que limpia las sillas. Valiente es aquel que va y recoge a sus invitados, a sus invitadas para que vengan a escuchar la palabra de Dios. Todo aquel que está sirviendo en esta casa, le agradezco por esa valentía. ¿Y qué te parece si le damos un fuerte aplauso a los servidores que con valentía trabajan en la casa del Señor? Valiente aquel que está grabando, valiente aquel que está proyectando, valiente los que están acá en la alabanza. Amén.
Servir en cualquier lugar, en cualquier empresa, somos valientes, pero lo haces motivado por un salario. Mientras que en los caminos del Señor somos valientes porque servimos a Dios, pero lo hacemos por gratitud, lo hacemos por amor, lo hacemos realmente porque es un gozo para nosotros hacer algo en las cosas del Señor. Y cuando el gozo del Señor viene a nuestras vidas, vamos a ser más fortalecidos, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gózate cuando sirves a Dios. Alégrate cuando sirves al Señor. Sirve con gozo, sirve con alegría. Para eso significa valentía. Tienes que tener valentía. El día que no sirvas a Dios con alegría, ya perdiste la valentía. Amén. Y finalmente, con esto termino. Tienes que ser valiente. Mira, los 3 primeros mandatos Dios le dice a Josué: sé valiente. O sea, el mandato era para Josué. El 4, Josué era hablándole al pueblo, pero el pueblo no se queda en menos. El pueblo recibe instrucción, pero también da el respaldo, pero también le exige valentía a su líder. Entonces, número 5, debemos ser valientes para inspirar a otros. Debemos ser valientes para inspirar a otros. Josué capítulo 1, versículo 16 al 18, dice lo siguiente: ellos estuvieron completamente de acuerdo y se comprometieron. ¿Quién ellos? El pueblo. Estuvieron completamente de acuerdo. ¿Con quién? Con la instrucción que le dio Josué. Estuvieron completamente de acuerdo a obedecer ¿a quién? A Josué como comandante. Amén. Como comandante en jefe, dice: te obedeceremos. ¿Qué le dijeron? Te obedeceremos de la misma manera que obedecimos a Moisés. ¿Está bien? Josué, te vamos a obedecer así como obedecimos a Moisés. Pero, acá hay un pero, le dijeron, pero cuida que Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Sí, te vamos a obedecer, pero si eres un líder que está unido, está anclado, está en comunión con Dios. Si eres un líder que tú motivas, un líder que inspiras no por la fuerza, sino que inspiras por el servicio que haces a Dios. Pero cuida que Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Si alguno, no importa quién, se rebela contra tus mandatos, morirá. Solamente esfuérzate y sé valiente. Mira, se necesita valentía para ser líder. Se necesita valentía para ser de inspiración para que los demás te sigan. Si tú no eres valiente, ojo, y la valentía no es mandar, la valentía es hacer, y con el ejemplo los demás te siguen, entonces eres un líder. Josué era el primero que estaba al frente. Josué era el primero que estaba dirigiendo las tropas. Además era un militar. Él tuvo una formación militar. Él era el que estaba luchando allí contra los amalecitas, contra los filisteos, mientras Moisés, Aarón y Hur estaban en la montaña. Josué era un hombre de batalla. Él inspiraba al pueblo con su ejemplo. Hay que ser valientes. ¿Cuántos quieren ser líderes? Amén. Vamos a preguntar otra vez. ¿Cuántos quieren ser líderes? Amén. Dios nos llamó a ser líderes, Dios nos llamó a ser cabeza y no cola. Amén. Pero para que tú ejerzas tu liderazgo frente a un grupo, tienes que ser valiente. Y la valentía se identifica con la comunión que tienes con Dios. La valentía significa con el sacrificio que haces para servir a Dios. La valentía se identifica con las palabras que hablas. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás haciendo? Entonces será motivo de inspiración para otros. La valentía se contagia también. Yo podría decir, se inspira. La gente que te ve valiente, entonces te van a seguir. ¿Y cuál es tu pueblo? El primer pueblo que debes demostrar que eres valiente es tu familia. Son tus hijos, es tu casa. Sé valiente.
Y la valentía significa sacrificio. Todo lo que son líderes de casa, líderes de hogar, todos los varones, cabezas de hogar, sean valientes para inspirar a su esposa, a sus hijos, a su familia, obedeciendo los estatutos y los preceptos de la palabra de Dios. Tienes que inspirar a los integrantes de tu grupo de conexión. ¿Cómo te presentan los que están liderando en su grupo de conexión? ¿Cómo se presentan? Ay, otra vez grupo de conexión. Vamos a alabar ahí, vamos a ver qué pasa si el Señor se acuerda de nosotros. Tienes que entrar motivado, animado, somos más que victoriosos, el Señor está contigo. Mira, te encuentras tú y el colíder nada más, pero aquí somos más que dos, somos tú, yo y el Espíritu Santo en medio de los dos. Así es que tenemos que seguir adelante y tienes que animarte. Cuando tú tienes valentía, la gente te sigue. Hace 3 semanas exactamente, había una casa quemándose por allá por Márquez, cerca de la casa de Ángel. Y fíjate que la gente miraba, mira cómo se quema la casa, mira cómo de lejos miraba y no hacía nada. Ya habían llamado a los bomberos, obviamente, pero ellos mirando. Y déjame decirte que salió un hombre de esa casa, agarró con sus baldes, ni había agua siquiera, llenó arena y empezó a echar arena sobre el fuego. Y cuando él dio el primer paso, recién el resto de gente empezaron a echarle tierra a esa casa. Y déjame decirte, cuando los bomberos llegaron, ya el fuego estaba apagado. Tienes que demostrar valentía para ejercer liderazgo. No puedes estar esperando. El que salió fue un hombre de Dios, pues, movido por el Espíritu Santo. Cuán importante es tener a Dios de nuestro lado, porque tú das el paso con fe. Dios no solo te impulsa que des el paso con fe, Dios solo no te acompaña, sino que Dios te respalda la decisión que tomas, porque lo haces con un buen propósito. Amén. Entonces, la tierra de la promesa es la tierra de los valientes. Es la tierra de los valientes. Sé valiente, no te rindas. Yo sé que vas a tener lo que estás buscando. Y si no lo ves, tus hijos lo van a ver. Y tus descendientes lo van a ver. Sigue peleando, sigue luchando, sigue conquistando. Porque si Dios te lo ha dicho, Dios te lo va a dar. Acuérdate de eso. A veces queremos ser valientes en nuestras propias fuerzas. ¿Sabes qué? Hasta los jóvenes, con toda la capacidad física que tienen, caen exhaustos y se cansan. Pero aquellos que esperamos en Jehová, nuevas fuerzas tendremos. Correremos como las águilas, dice la palabra, y no nos cansaremos. ¿Qué quiero decirte, amado, en esta tarde? Que vas a lograr conquistar. Vas a lograr la promesa, vas a lograr sobrepasar los límites, pero no lo vas a hacer solo. No es con tu fuerza, no es con tu energía. Nuestras armas no son materiales ni carnales. Nuestras armas son poderosas en Cristo Jesús. Nuestras armas son espirituales. Entonces, si tú quieres ser un valiente en esta tarde, tienes que agarrarte de la mano de Jesús. Apartado de Él nada puedes hacer. Tomado de la mano de Dios puedes dar fruto, y no solamente fruto, sino mucho fruto. Tomado de la mano de Jesús vas a ser más que valiente, vas a ser más que vencedor. Vas a ser como aquel árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a tiempo y fuera de tiempo. Todo el tiempo vas a reverdecer cuando vas de la mano de Dios, y el valor que Dios te impulsa o Dios te pone en ti, esa valía, esa capacidad de hacer las cosas, siempre van a florecer y siempre serás una alternativa en medio de este caos que es nuestra sociedad. Amén. Ponte de pie.